todas, a todos y a todes. Hoy nos encuentra eh, un nuevo espacio, nos encontramos reunidos en un nuevo espacio, en una nueva edición, si se quiere, de las jornadas de intercambio de experiencias pedagógicas en educación sexual integral. Intercambio que se viene dando desde hace muchos años y que por ahí desde la coordinación, desde el inicio de la coordinación, se empezó a sistematizar un poco más y a cubrir con otras áreas que por ahí no estaban, como era o niveles o gestiones que no estaban, por ejemplo, la gestión privada, con otro tipo de formatos y con este nuevo formato que nos ha dejado la pandemia, que si bien el encontrarnos, el cara a cara, el disfrutarnos, el mirarnos, el poder conversar, no es lo mismo, pero sí nos da la posibilidad de encontrarnos cada uno desde su casa, digo, en un espacio un poco más cuidado y más horizontal, ¿no? Y más, si se quiere, organizado. Así que bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a esta jornada de intercambio de experiencias pedagógicas ESI, que como todos sabemos, y si no, como el público también se renueva, les contamos qué sentido tienen estas jornadas, para qué hacemos estas jornadas, por qué proponemos estas jornadas desde la coordinación, desde los programas, desde Escuela de Maestros, que somos los que intercambiamos permanentemente, porque justamente lo que queremos es favorecer el intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes de todos los niveles y modalidades, ¿sí? Del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, como parte, si se quiere, constitutiva de la formación docente y fundamentalmente para revalorizar el trabajo que todos y todas ustedes hacen en las instituciones y fundamentalmente en estos 2 años de suspensión, ¿no? Que nos, a los que nos obligó el ASPO. Otro de los objetivos de estas jornadas es fomentar justamente lazos de respeto, de cordialidad, de ayudarnos a deconstruirnos, ¿no? Como a veces nos gusta decir que la ESI es construcción, es reconstrucción y es deconstrucción, ¿no? Digo, un poco pensarnos desde el trabajo que realizamos con la ESI, no solo hacia los pibes y las pibas, sino también hacia nosotros mismos. Digo que este es el momento preciado, ¿no? El juntarnos alrededor de algo que nos convoca. Reconocer, obviamente, el trabajo que hacen como docentes, como decía recién, en el contexto de no presencialidad, que hubo y mucho, y articular la teoría y la praxis desde un abordaje integral de la educación sexual integral. Me parece que esto como objetivo es muy potente el espacio de encuentro que tanto reclamamos durante años los docentes y las docentes, ese lugar de encuentro, de poder encontrarnos tranquilos, de discutir y de charlar de las cosas que realmente nos preocupan. Sabemos que la altura del año y la situación en la que estamos viviendo se complejiza, ¿no? Digo, pero acá estamos para poder compartir esto tan grato como viene saliendo durante toda esta semana. Y hoy nos acompañan, tenemos el honor, además de ustedes, los exponentes, que después de los trabajos van a hablar por sí solos. Nosotros los estuvimos leyendo y la verdad que hay, además de todo lo que hay, de todo lo que se hace en ESI, porque se hace un montón, y esto después seguramente voy a opinar algo porque estoy bastante preocupado con este tema, cuando se dice que en las escuelas no se hace ESI, ¿no? Digo, o escuchábamos y la noticia, bueno, ustedes saben que la noticia que vende es la que dice que, no, que lo que falta, no lo que hay. Entonces, cuando se dice que no se hace ESI en las escuelas y asistimos a todas estas cuestiones, yo me preguntaría de qué hablamos cuando hablamos de hacer o no hacer ESI, ¿no? Digo, esto pasa con los pibes también, cuando algunos de los pibes a veces se los lleva a decir en mi escuela no se hace ESI. Pero después uno en el diálogo empieza a charlar de algunas cuestiones y ellos mismos se dan cuenta que hay mucho más ESI de lo que ellos suponen, ¿no? Por ahí habría que empezar a responder desde el lugar de que, bueno, ¿qué entendés vos por hacer ESI? Y ahí podemos empezar a pensar de vuelta. Entonces nos acompañan, es un honor, un lujo, tenerlos, tenerla y tenerlo a Rafael Portillo,
y a Luciana Lavigne, dos colegas que tienen extensísima trayectoria en la ESI, desde antes de la ley, diría yo, y que seguramente nos van a acompañar y nos van a hacer devoluciones respecto de los trabajos que estuvimos viendo y que estuvimos compartiendo. Así que bueno, no quiero ocupar más el tiempo. Gracias, Claudia Tarrica, que es mi compañera de la coordinación, con la que estamos haciendo todo esto a pulmón, y a todos los referentes, directivos, supervisores. Hablo ahora, después ya no hablo más. Digo, la importancia, lo voy a seguir repitiendo, lo vamos a seguir repitiendo con Claudia, la importancia de que haya supervisores en esta sala. ¿Por qué la importancia? La ESI no es solamente la aplicación de una ley, ¿sí? Digo, porque a veces la primera respuesta es, bueno, hay que hacer ESI porque hay una ley que dice que hay que hacer ESI. Si esa pregunta la hace alguien y yo le respondo, hay que hacer ESI porque la ley así lo dice, me puede responder, bueno, también hay otras leyes que están para hacer cumplir y no se cumplen. Entonces, digo, pensar la ESI como un derecho, pensar la ESI como una política pública, y son ustedes, los supervisores, los que traccionan esa política pública al interior de las instituciones. Sabemos que el sistema es democrático, pero también es vertical. Y cuando viene de arriba, parece que digo, hay alguien que me está sosteniendo, hay alguien que me está acompañando, hay alguien que por acción u omisión habilita determinadas cuestiones. Esos son los supervisores. Por eso desde la coordinación estamos trabajando hace 2 años con mucha intensidad con el conjunto de supervisores porque son los grandes olvidados del sistema y los que son el nexo entre esa política pública estatal y el interior de las escuelas y los territorios a los que supervisa. Así que bienvenidos directores, bienvenidos supervisores, bienvenidos profesores, profesoras. Acá estamos, vamos a empezar, Claudia, con las primeras escuelas, con la primera escuela, ya tenés el orden. Sí, sí, tal cual. Bien. Bueno, reiterar las palabras de Adrián, darles la bienvenida y agradecerles a los referentes de área, María Laura Marcos, Leticia Luz y Carlos Valleca, que son el puente entre la coordinación y las supervisiones y las escuelas. Así que agradecemos también la participación y todo lo que han hecho para presentar los trabajos. Vamos a iniciar, después les voy a poner el listado para que sepan más o menos el orden en que vamos a ir trabajando con la escuela número 10 de educación media. Buenas tardes. Estamos acá. Hola, Gladys. Bueno, mi nombre es Gladys Cura. Estoy junto con mis compañeros de equipo, Carolina Castosa, Sergio Castrillón y Mariel Recondo. Bueno, para presentar el trabajo, bueno, lo que voy a explicar más o menos cuáles fueron las razones que nos movilizaron para hacer esta actividad. Primero, decir que fue un trabajo o el resumen de un trabajo que se fue haciendo a lo largo de varias reuniones, donde la virtualidad nos planteó una nueva forma de organizar estos talleres de ESI. Fue así que esto, sumado a una charla que escuchamos de Rita Segato, no sé si, bueno, me imagino que todos saben que es una activista feminista, antropóloga, escritora. Nos impactó esta exposición que ella hizo y no dejar de lado que se hizo en el contexto de una pandemia. ¿Qué significa la pandemia? La pandemia fue un hecho, y lo sigue siendo, es un hecho social espectacular, que abarcó a casi todo el mundo. Esto le planteó a los diferentes gobiernos de los distintos países a tomar medidas de aislamiento, de distanciamiento social. Justamente digamos, el elemento más importante que tiene que ver con las relaciones entre las personas. Por supuesto que esto modificó la forma, los hábitos, la manera de vincularnos, y todo esto nos vino como a la cabeza la idea de la sexualidad, es decir, de alguna manera también modificó, ¿no?,
las relaciones entre las personas, los vínculos. Rita Segato plantea una resignificación de la forma de comunicarnos. Ahora la palabra empieza a tener un valor que antes no tenía, teníamos que ser escuchados, teníamos que comunicarnos sin un cuerpo presente. Empezaron a aparecer los emoticones que reemplazaban emociones, los silencios, esos vistos sin respuestas, o sea, una manera de comunicarnos que nos plantea realmente una virtualidad que, si bien ya estaba instalada, esta pandemia vino como a profundizarla, a agudizarla y tomándola como nuestra casi única manera de comunicarnos. Entonces con el equipo decíamos, nos empezamos a preguntar, ¿y qué podemos hacer con esto? Empezamos a decir, bueno, si bien la pandemia se dio en un mundo globalizado, ¿se habrá tenido el mismo impacto en todas las sociedades, en el resto de los países? Bueno, empezamos a ver qué posibilidades teníamos de comunicarnos con gentes de otros países. Y bueno, cuando surgió la idea de una persona en Argelia, conocida de una compañera del equipo, y yo conocí a una chica de Colombia a partir de unos, también con esto de tener que comunicarnos, hicimos como unos centros de lectura entre diferentes países. Ahí conocí a esta chica, una diseñadora gráfica, que tiene acceso a las escuelas en Colombia, y decidimos hacer un Zoom y le propusimos a los chicos del colegio. Bueno, un grupo de quinto año y otro grupo de segundo aceptaron la propuesta, y lo más sorprendente fue que eran entrevistas que duraron casi 2 horas, la que hicimos con el argelino más de 2 horas. Nos sorprendió primero el interés que mostraban, las preguntas que hacían, las repreguntas que hacían. Fue en un horario ajeno, o sea, totalmente fuera del horario escolar. La verdad que a nosotros nos sorprendió eso, nos sorprendió el interés que habían puesto. ¿Qué aparece en estas charlas? Aparece la forma de vida de otras sociedades, es decir, cómo viven los colombianos, cómo viven los argelinos, cómo estas sociedades están atravesadas, en el caso de Colombia, por la ruralidad, la guerrilla, la forma de educación atravesada por estas cuestiones, en el caso de los argelinos, con su religión tan impregnada en la cotidianidad de las personas. Todo esto hizo que aparecieran otras formas de vida, que a los chicos y a las chicas les pareció totalmente extraño, y bueno, tuvimos que cortar en un momento. Es decir, observamos que generamos las chicas, todas fueron chicas, una atención que muchas veces nosotros no conseguimos en nuestras clases. Entonces, a partir de ahí aparecen un montón de situaciones, como con las costumbres que tienen estas sociedades, la forma de vida, cómo se vinculan, qué relación tienen con la homosexualidad, en algunas sociedades un poco más abiertas que en otras. En fin, todas estas características que de alguna manera son las condiciones que hicieron que los gobiernos tomen medidas de distanciamiento o aislamiento más o menos estrictas, más o menos rigurosas, y eso sin duda impactó en los vínculos de estas personas, o sea, en los vínculos de la sociedad. Frente a esto, llevamos las charlas y los talleres a ver la sexualidad desde ese aspecto que generalmente nosotros no nos corremos, desde ese aspecto biologicista, que a veces reduce, limita la mirada que se tiene sobre la sexualidad, tan atravesada por otros aspectos que entendemos son cruciales, ¿no? Como son las emociones, el placer, el deseo, cómo transitaron esta angustia que significó la pandemia. Frente a esto se nos plantean 2 elementos que para nosotros fue muy importante. Primero, tomar la pandemia, que si bien tiene un origen en un virus y todos le podrían dar un carácter sanitario, fue un hecho social de gran magnitud que modificó y modificará nuestra vida. Y por otro, la sexualidad, que generalmente uno la limita a una cuestión de sexualidad en términos de genitalidad. Y en realidad estamos frente a 2 hechos sociales, que por ser sociales tienen historia. Y esa historia a veces nosotros
no sé si es la palabra despreciar, pero por ahí no ponemos el foco que debiéramos de poner cuando hablamos de las características diferentes que tienen las sociedades. Es decir, vemos un mundo globalizado, pero que conserva esas particularidades arraigadas en su historia. Y por otro lado, el elemento más importante que nos hizo reflexionar, y lo hicimos junto con los chicos y las chicas, fue esto de que ante un hecho, ante el mismo hecho, cómo diferentes países tomaron diferentes decisiones. Y esto de alguna manera refleja cómo en la vida cotidiana se puede hacer lo mismo, o sea, cómo frente a un hecho, una dificultad, podemos tomar distintas decisiones. Y para eso a nosotros nos pareció muy importante que los chicos y las chicas tengan esta visión. Así que bueno, por mi lado, es esto lo que quería transmitir. No sé si va a alcanzar el tiempo, no sé si vamos a poder, o que por lo menos la profesora Carolina pueda... 3 minutitos más podemos estirar, Gladys. Podríamos, Carolina, comentar lo que hicimos, aunque no tengamos la posibilidad de pasar, porque se nos hace muy larga la exposición, pero está para quienes necesitan el PowerPoint. Sí, esto no sé si estaban todas y todos, pero lo dijimos antes de comenzar. Si alguno tiene material o algún link para colgar o algo que se precie de ser compartido, lo hacemos a través del chat, ¿sí? Perfecto. Así por ahí lo vamos circulando. Muy bien. ¿Quieren agregar algo más, gente de mi equipo? ¿Está bien? No, nada más. Bueno, esa fue nuestra actividad. Muchísimas gracias. No, por favor. No, muy claro y preciso, gracias. Pasamos ahora al colegio número 2. ¿Está bien? Mi nombre es Juan, yo soy el vicedirector del turno vespertino. Las profes que participaron del corto, del grupo ESI, bueno, hoy tuvieron un inconveniente y no pueden participar. Y comento básicamente. Yo te voy a hacer el aguante, Juani. Así que vamos con tu experiencia y vamos juntos a transmitir. Dale. Bueno, Alicia Guetta, que está acá en la reunión, nos compartió esta posibilidad y me dijo a mí particularmente si queríamos participar. Y bueno, hay un grupo ESI que está trabajando a la noche con el que yo cuento. Yo soy de comunicación, a mí, antes de ser vicedirector trabajaba mucho con lo que es corto, con lo que es video, y a mí siempre me pareció que es una posibilidad para los chicos, para que se enganchen, para establecer otro vínculo, para tener otro tipo de relación con ellos. Bueno, entonces hablé con las dos profesoras de ESI y les planteé la posibilidad de trabajar. Ellos trabajaron principalmente con primer año. La idea siempre fue que hubiera la mayor libertad posible en cuanto a los alumnos. O sea, la libertad en el sentido que ellos pudieran elegir qué contar, que obviamente les costó mucho el tema de la actuación. Yo estaba acostumbrado a trabajar con chicos de quinto que son un poco más extrovertidos. Y bueno, hubo un trabajo de reflexión, hubo un trabajo de pensar estas situaciones. Las profes estuvieron trabajando mucho tiempo con ellos y se armó un lindo trabajo. Teníamos chicos que sabían editar, que nos sirvió mucho, que sabían, que tenían un poco de conocimiento en lo que es cine, y siempre respetando lo que es la libertad en cuanto a los chicos que tuvieran la idea que ellos querían plasmar, que se viera reflejada en el corto. Trabajamos el tema de embarazo y yo estoy muy satisfecho con lo que se hizo. Los chicos están muy comprometidos, quedamos para que si el año que viene aparece una oportunidad se siga, o sea, participen de nuevo, y después en cuarto y en quinto tienen posibilidad también de hacer cortometrajes, por ahí no referidos a ESI, pero también, o sea, es algo que nos sirve como escuela. Así que bueno, yo como vicedirector estoy muy contento y bueno, es una pena que por ahí las profes no están acá, que son las que más laburaron, las que más trabajaron, pero básicamente es eso. Sí. Tengo, Juan, si querés un poquito el corto, igual Ali puede, si quieren lo mostramos, tienen todos los derechos que están firmados,
Alicia Huerta, ¿levantaste la mano? No, para aportar algo más, Dale. como soy asistente de la escuela y que venía acompañando también a las profesoras y que me han relatado un poco el proceso del corto, entonces quería aportar algo más, no sé si quieren presentar el corto ahora o no. Bueno, las profesoras que empezaron a trabajar con los estudiantes son dos del turno vespertino, son tutoras. Con el turno vespertino de la escuela trabaja el equipo ESI con el equipo tutorial, o sea, tutores y preceptores. También con estudiantes de segundo año junto con la profesora de biología. Decidieron junto con los estudiantes, como dijo el vicerrector, qué abordar, y fue embarazo adolescente. Primero vieron todas las posturas que podía haber sobre el tema y después tomaron algunas, por supuesto, las decisiones en el guión, que cómo escribir ese guión y qué abordar. Al principio me comentó la profesora que los estudiantes un poco tenían vergüenza, pero después pudieron expresarse porque se produjo toda la libertad, como dice el vicerrector, para que expresen, debatieron, tomaron decisiones en cuanto al corto, al guión, y así quedó el producto que pudieron presentar con muchas ganas, como dice acá Juan, de seguir trabajando el año que viene. Muy bien, bien. Bien, Ali. Leti, ¿vos querés compartir unos minutos del corto? En el marco del Festival de Corto CESI, que participaron escuelas de media y de técnica también, sí. Realmente se va a hacer la presentación el viernes que viene, el 26, el cierre del festival en el Esnaola con todas las producciones filmadas en HD. Este es un trabajo realmente muy entramado, venimos desde mayo trabajando a lo largo de todo el año. Les voy a mostrar un pedacito de lo que es el corto para que ustedes puedan dimensionar desde dónde está gestado esto, ¿no? Está gestado desde los propios pibes, de los equipos referentes ESI, desde la propia institución, y tienen ellos hicieron el guión, eligieron el tema, como decían los chicos, pero la verdad es que es algo muy interesante. Después fue un equipo de filmación a filmar en HD ese trabajo, y realmente ellos se sintieron protagonistas, estrellas de una, como estar en el medio de un set, ¿no? También era interesante para nosotros dar esta mirada, esta atención a los pibes. Y esto está en el marco de material ESI para pibes hechos por pibes, ¿sí? Y va a ser parte del contenedor digital de la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a pasar un pedacito así chiquitito para que vean, si es que anda bien mi internet, ¿sí? Mientras tanto, les comento que lo interesante que nos traen estas propuestas y que hemos visto en los otros encuentros es que lo que sucede aquí no son que aparecen trabajos pensados para la jornada, son trabajos que vienen desarrollándose a lo largo del año como proyectos institucionales, y que esa es la validez, ¿no?, de estas experiencias, que tienen que ver con una forma de sentir y de hacer la ESI de manera institucional. No, Leticia, no aparece. ¿No? Bueno, ¿Querés compartir el link o esperamos a que estrenen los cortos? Nosotros ya los vimos. Claro, porque también tenemos los cortos, claro, que después nos va a contar María Laura del Normal 4, que fue todo un acontecimiento. El otro día estuvimos con María Laura en el Normal 4 viendo un trabajo pero espectacular en el territorio. Estuvimos recorriendo aula por aula y vimos a todos los pibes y las pibas convocados con un festival de cortos de ese y de aquello, que lo vamos a utilizar para el cierre de esta jornada. Así que, claro, tal cual. Nada. Así que Laura, no digan si nada todavía. Algo, no sé, nada todavía. No, sorpresa. ¿Sorpresa? Bueno, sorpresa, pero sí, un trabajo muy lindo sí. del Normal 4, un festival de cortos. Trabajaron durante 2 meses distintos tipos de violencia por curso, y entonces, bueno, el producto final fue ese festival con selección y con demás. La verdad que es muy, muy lindo.
un súper trabajo de la escuela. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los colegios que han expuesto hasta ahora. Gracias, Leticia, por acompañarlos. Pasamos a la escuela normal, número 11. María Laura, referente. Queríamos contarles primero una breve presentación de la escuela, de nuestros alumnos, y después contarles un poco la propuesta. El Normal 11 está en Parque Patricios, es el normal que está más al sur, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el último que se creó, tiene como una historia bastante particular, diferente a otros normales, también con una población con ciertas características, y el barrio está rodeado por hospitales y tenemos muy cerquita 2 CESAC que nos vienen ayudando un montón en nuestro rol como referente CESI, que son el CESAC 39 y el CESAC 10, así que también vamos a hablar un poquito ahí de cómo se trabajó en conjunto y cuáles fueron las propuestas que fueron surgiendo a partir de ese intercambio. Bueno, el normal, como todos los normales, tiene todos los niveles en la misma institución, tenemos los 4 niveles, que funcionan en distintos horarios, en algunos casos y en otros no, así que también nuestro trabajo, que en el secundario funciona tanto el turno mañana como turno tarde, está un poquito relacionado con lo que pasa en esos horarios en la escuela y qué está en funcionamiento en ese horario. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los estudiantes. Nuestros estudiantes, por lo general, vienen de acá del barrio. Nosotros justo en la otra manzana del cole tenemos un complejo de edificios muy grande, entonces muchos de nuestros estudiantes vienen de allí, pero también de Nueva Pompeya, Soldati, Constitución. Entonces, tenemos un grupo de estudiantes que viene muy cerquita y otro grupo de estudiantes que viene en transporte público. También casos de estudiantes que viven en el conurbano, principalmente en Lanús, en Lomas de Zamora. Son estudiantes que viven en zonas de bajos recursos, con condiciones bastante vulneradas de la urbanización, que una realidad con la que nos chocamos siempre y que el año pasado en particular, atravesando el ASPO, el DISPO, la pandemia, nos hemos chocado con estudiantes que no tienen dispositivos, que les faltaban recursos para conectarse, que fue una limitación y un desafío para la escuela toda en general y para poder atravesar la ESI, ¿no? Para poder trabajar nuestros contenidos de ESI, porque nos encontrábamos con un celular por familia, a veces era uno compartido con vecinos, con vecinas, distintos encuentros. También, por supuesto, teníamos estudiantes que contaban con recursos y también lo heterogéneo de la situación para abordar nos implicaba pensar más de un escenario posible, más de una manera de abordar cada cosita que podíamos ir haciendo. Bueno, primero antes de comentar, porque en realidad nuestra charla se centra en lo que pasó el año pasado, pero para contarles un poquito cómo venimos abordando la ESI en el colegio, les vamos a hablar primero del 2019, de la propuesta que empezamos en realidad a realizar en el 2018, que tiene que ver con unos talleres en la jornada CESI. En esos talleres que se tocaban distintas temáticas, como nuestros alumnos en general suelen venir con muchas dudas relacionadas a la ESI. La escuela es un espacio de escucha, de diálogo, y nuestra institución, en realidad, los docentes que participamos de la misma, hablamos mucho con ellos y nos encontramos con un montón de preguntas que nos hacen. Entonces nos parecía casi una obligación consultarles a ellos primero dónde estaban las consultas, las dudas, sobre qué querían que abordemos la jornada CESI. Y para eso hicimos unas encuestas, también para corrernos un poco del adultocentrismo, ¿no? De esto de que pensamos que
ellos necesitan hablar de tal tema y muchas veces nos sorprendemos porque les pasan otras cosas. Y está, muchas veces es muy interesante poder, antes de generar el proyecto, escucharles y ver qué es lo que está pasando. Bueno, a partir de esas pequeñas encuestitas nos encontramos con temas. Hoy justo hablábamos con Rosy, que un tema que sale todos los años y que por ahí a nosotras no nos gusta tanto trabajar, que es el tema de bullying, pero nos vemos también en esa obligación porque ellas nos los están pidiendo y saben mucho de ciertos temas, así como de otros no tanto, ¿no? Así que a partir de esas encuestas hacíamos presentamos una diversidad de talleres y charlas, algunas dadas por los docentes de la escuela, otras, bueno, nos venían a ayudar participantes externos, entre ellos los CESAC de los que les hablamos, pero también algunas organizaciones barriales, gente que conoce también a los alumnos de la escuela, y a partir de eso abordábamos distintas temáticas: embarazo en la adolescencia, violencia de género, heterosis norma, las ITS, los anticonceptivos, consentimiento, masculinidades. Bueno, y las chicas tenían la posibilidad de inscribirse previamente a esos talleres, ¿no? A partir de lo que les interesaba, lo que los movilizaba. Bueno, todo esto cayó el año pasado como posibilidad. Nos encontramos con esto que les decíamos de tener que rearmarnos en otro contexto. Porque habíamos logrado, esto fue lo que pudimos hacer en el 2019, que fue un año súper activo y que fue el fruto de un trabajo que venía hacía mucho tiempo. En las 3 jornadas, nosotros estamos hablando particularmente de las 3 jornadas por calendario de Suyo Va, que nosotros trabajamos en la escuela ESI todo el año, ¿no? Va más allá de las jornadas, se trabaja en las clases, en las aulas y en otras intervenciones. Habíamos logrado algo que nosotras como referentes nos habíamos propuesto, que era ponerle el cuerpo y que a todos nos atraviese la ESI en el mismo, compartiendo un espacio, ¿no? La ESI nos va a llegar siempre en distintos momentos, nos va a resonar de distintas maneras, porque hay cuestiones muy personales que se ponen en juego, pero habíamos logrado que el motor de la ESI en esos 3 encuentros por calendario sea justamente poner el cuerpo, y ese movimiento que se daba en los estudiantes, las estudiantes, al anotarse en el taller que les interesaba, permitiendo así que se encuentren con distintos compañeros, con distintas compañeras, porque había mezcla de cursos, de divisiones, etcétera. Entonces, con el DISP, con la ASPO, con la DISPO, con la no posibilidad del año pasado, y también de mezclarnos, de encontrarnos, y pensando que, bueno, uno puede hacer un taller por Meet o por Zoom y que se mezclen, pero como ya dijimos, que se mezclen los grupos, quiero decir, ¿no? Pero como ya comentamos, el nivel de conectividad fue muy, muy bajo el año pasado. Este año tuvimos un poquito más de posibilidades, pero igual siguió siendo muy bajo. Tuvimos que repensarnos de qué manera podíamos abrir el juego de la ESI para que les llegue a los estudiantes la posibilidad de pensarse en la ESI, poder pensar los distintos contenidos que se pueden abordar y afrontar todo lo que nos estaba pasando también desde una perspectiva ESI, ¿no? Por eso focalizamos en temas, también hablándolo con varios estudiantes que teníamos referentes de cursos, temas como imágenes y las redes, la salud mental, temas que el año pasado se pusieron por ahí en más, ¿cómo decir? Más en... Se visibilizaron más. Se pusieron más en visibilización, ¿no? Como que estaban mucho más vigentes en el momento en que estábamos todas en nuestras casas y todos tratando de poder conectarnos con otros a través de las redes, ¿no? Y ahí también pudimos contactar con el CESAC, con el que veníamos trabajando, con el grupo operativo
de Prevención Social en Adicciones del Ministerio, que venimos haciendo talleres también con ellos, y lo que pudimos ofrecer el año pasado fueron distintas informaciones que les fueron llegando por WhatsApp en primera instancia, también por Instagram de la escuela y también por el blog de la escuela, ¿no? Buscamos difundir de distintas maneras distintos contenidos que habilitaban a repensar la ESI. Todos esos contenidos tenían un contacto posible para que aquellos estudiantes que lo necesitaran puedan encontrarnos, haciendo foco en las referentes, pero también en sus tutores y tutoras, porque el año pasado la escuela, con la pandemia, trabajó muchísimo el rol del tutor de la tutora, que siempre lo tenemos en la escuela muy, muy presente. Nosotros observamos un resultado, un producto, pero que sabemos que detrás de ello hay un trabajo, y un trabajo comprometido y consistente, porque si no sería imposible tener estas experiencias de la nada de manera institucional. Así que siempre tenemos en cuenta que detrás de esto, aparte en los mismos trabajos se va vislumbrando, ¿no? Cuando hay una entrega y una apuesta institucional hacia la ESI. No se preocupen, después si no funciona el link nos lo pueden hacer llegar y lo subimos también a nuestro Padlet de la coordinación y así lo podemos compartir. Bueno, muchas gracias. Perfecto. No, por favor, a ustedes, gracias por la propuesta. Bueno, y seguimos ahora con la escuela normal, número 6, María Laura. Perfecto. Que estaba por aquí, ¿no? Sí, Alejandra, estás muteada. Sí, perdón, ¿no? Estaba tratando de compartir. Sí, contanos un poquito sobre todo esta propuesta que traes vos, que tiene que ver con la voz de muchos profesorados, ¿no? Sí, estoy tratando de compartir un poco la pantalla de lo que fueron las jornadas, ¿no? Perfecto. En principio, compartirles, sí, tal cual, que en este momento pongo yo la voz, estamos 4 compañeras de los profesorados de nivel terciario, porque acá estamos compartiendo con varias otras compañeras de unidades académicas como son los normales. Recién hablaban las chicas del 11, pero hablaban de una experiencia en secundaria. Esto se trata de una experiencia en terciaria que, según nos contó María Laura, es la primera vez que tenemos la ocasión de compartir. Era esta experiencia que empezó gestándose inicialmente. Bueno, ustedes saben, en las escuelas normales, las jornadas de ESI fueron como motor para empezar a hacer algo. Históricamente, las jornadas de ESI nos caía el sayo a quienes somos profesoras de ESI. Es cuando te toca, te toca. Y los compañeros se sumaban en la movida, pero en general era así como una especie de asunto nuestro. Y en ese sentido, sin falsa modestia, como pensando que la ESI es una oportunidad para montones de cosas, hace un tiempo yo asumí la responsabilidad de la regencia de la escuela y movilicé un poco a algunas compañeras de otras regencias que a lo mejor de ESI, profe de ESI soy la única hasta ahora regente, pero fuimos moviendo un poquito para ir un poco más allá de esa jornada única, puntual. Y acá, en el trabajo de Liliana, de esta sistematización, ¿no?, respecto de lo que implicó el ASPO y demás, se volvió de alguna manera una oportunidad. Nosotros, en realidad, lo primero que hicimos fue allá por el 19, cuando no sabíamos mucho de qué se hablaba. Cuando alguien decía pandemia, pensábamos que era un asunto de otros continentes. Armamos un conversatorio con Dora Barrancos. En el Normal 7 lo hicimos. Llenábamos el normal, era una convocatoria abierta a todas las escuelas normales. El día que tocaba la jornada de ESI, un conversatorio sobre perspectiva de género y ESI en la formación docente.
Dora es graduada del Normal 4, así que estaba muy contenta en esa participación. Después, en el 2020 pensamos con otro grupo de escuelas, ahí estábamos el 8, el 7, el 6, el 1, el 10. Invitamos a Mirta Marina, que en aquel momento era la coordinadora del programa nacional, a tener una conversación con preguntas que habían armado las estudiantes. Las estudiantes de todos los normales, coordinados por los centros de estudiantes, armaron unas preguntas, se las hicieron llegar a Mirta y Mirta armó su exposición a partir de eso. Ese encuentro fue un motor muy interesante para nosotras, para pensar todo lo que pasaba con lo virtual, más allá de todas nuestras dificultades para la puesta en marcha, ¿no? De esto que no es menor, no fueron menores. También en ese momento el Normal 3 y el Juan B. Justo armaron una internormales entre ellos dos, que ahí estuvieron Lili, Mads, que recién la mencionabas Adrián, estuvo Daniel, Brailovsky, bueno, y otros tantos. No quiero no nombrar a nadie porque hubo muchos referentes de la ESI en esas jornadas. Y en el 2020, ya en el segundo cuatrimestre, encaramos una propuesta que fue como muy intensa. Convocamos a todas las escuelas normales, empezamos armando una especie de comisión, muchas de las cuales las integramos las profes de ESI, pero también profes de otros espacios curriculares que participaban de comisiones de género o que tenían el interés por estos asuntos. Y terminamos organizando lo que fueron las jornadas interinstitucionales de ESI de 2020. Para que tengan una idea de la escala de lo que nos pasó ahí en la apertura, hubo más de 1000 y pico de personas. Fue algo realmente muy grande, muy importante para nosotras, porque también ahí se potenció ese salto del trabajo más interno, reflexivo, que no lo descuidamos, pero también para nosotros era importante mostrarnos como un colectivo de prácticas, como la potencia, ¿no? que trae esa cosa del pensar entre todos, y hubo una jornada de una semana entera con oferta para todas las estudiantes, los estudiantes, las estudiantes de todos los profesorados que participaran del taller que les interesara. Y hubo, no tengo el número exacto, pero cerca de 20 y pico de talleres, o 30 y pico podrían llegar a ser, a los que fueron concurriendo. Eso en 2020, y en 2021 también. Dijimos, bueno, por ahí estamos como empezando una tradición. Así que tomo tu palabra, Adrián, y fortalezcamos esta tradición. Desde ya. Sí, desde ya el compromiso, porque es una deuda pendiente, digo, tenemos como una culpita, ¿no? Pero bueno, porque es el único nivel, y aparte me interesa sobremanera porque es el nivel, digo, donde uno supone, como bien vos dijiste, que el profesor de ESI, ese ya por ser un espacio específico y por tener la materia ESI, ya existe todo lo que tiene que ver con la ESI en la escuela. Y es justamente a veces todo lo contrario, ¿no? Con lo que implica también el normal como construcción histórica de lo que es la escuela normal, que pareciera que funcionara al margen del resto del sistema, ¿no? Y también la idea es que podamos integrarnos un poco más, porque la verdad que está tan bueno que se visibilice lo de las escuelas no normales, entre comillas, y lo de la escuela normal, porque la verdad que son unos trabajos pero maravillosos. Yo me dediqué muchísimo con María Laura este año, bueno, muchísimo, 2 o 3, que es mucho, veces presencialmente a recorrer normales, y la verdad que el trabajo que se hace es muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Así que sí, claro, bueno, Alejandra. Si me permitís, le pasaría la palabra. Nosotras somos 4 hoy, pero como dije desde el principio, representamos las voces de montones de compañeras y compañeros y compañeres que han participado de estas jornadas. Entonces le pasaría la palabra a Sandra
que iba a hablar acerca de, en torno de los saberes y los sentidos políticos que tuvieron para nosotras estas jornadas. Y después pasaría para Liliana y Carolina, que armaron algo más en torno a con qué contenidos nos metimos, algo más en la profundidad sobre el qué. Te paso la palabra, Sandra, entonces voy pasando la presentación. Tengan en cuenta no exceder el tiempo. Bueno, gracias. Mi nombre es Sandra Aguilar, yo soy profe de la Cátedra Abierta de Educación Sexual Integral del Normal 6. Entonces, esa es una experiencia que también trasciende lo que sería la formación de docentes de nivel inicial o el ciclo de formación pedagógica. Asisten estudiantes, docentes del mismo normal, justamente como para responder esta inquietud de Adrián de pareciera que las cátedras están ¿no? desvinculadas del resto de las instituciones. Bueno, en el Normal 6 estamos intentando hacer y desandar eso, hacer otra cosa. Y uno de los sentidos políticos, pedagógicos de organizar unas jornadas de esta magnitud, justamente tuvo que ver con esto que Adrián decía al principio, de que se dice, o yo lo voy a decir de esta manera, con mucha liviandad se afirma que no estamos implementando la ESI. Lo dicen estudiantes, porque leemos las noticias, donde no las encuestas donde se releva, me pregunto yo cómo se releva, qué se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de respuestas que les damos? Tal cual, excelente. Entonces, ante esta inquietud de, bueno, o esta afirmación que en realidad es un problema y que tenemos que nosotras interrogarla, bueno, efectivamente no se implementa, pero ¿por qué no preguntamos de qué manera se implementa, en qué niveles del sistema, cuáles son los modos que tenemos? Y por eso entonces visibilizar los trabajos, lo que venimos haciendo desde las diferentes cátedras de educación integral en casi todos los institutos de la Ciudad de Buenos Aires, tenía que ver justamente con dar cuenta de una trayectoria que venimos teniendo, que no se ciñe exclusivamente a las clases de educación sexual integral que hacemos en los espacios de formación obligatoria, que de hecho también nos parecía importante porque sabíamos que es un área de vacancia, paréntesis. Un área de vacancia, ¿a qué me refiero? Cuando uno mira la cantidad de asistencia que tuvimos y la diversidad, no eran solamente estudiantes y docentes de profesorados, eran estudiantes también de universidades porque la formación en ESI no existe prácticamente en las universidades nacionales, y también de profesionales, o sea, gente que ya está graduada universitaria, pero que tampoco ha tenido formación en ESI y que quiere incorporarla, y de repente esto que estábamos ofertando, institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Institutos de gestión pública y estatal, de manera libre, abierta y gratuita durante toda una semana en los 3 turnos, y también asistían las familias, o sea, de repente tenían una manera de acercarse, de aproximarse y de ver, bueno, de qué manera estamos trabajando, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces me parece que un poco sin necesariamente saber que esa demanda existía, aunque también un poco se va viendo en cómo las universidades van generando su propia oferta de postítulos, de diplomaturas, etcétera, y también con que la oferta que tenemos en este momento es insuficiente, ¿no? Hay un problema con el tema del postítulo de Joaquín B. González en relación a la demanda de inscripciones y efectivamente la cantidad de cupo que puede ofertar. Bueno, no era menor entonces en ese sentido también visibilizar esa problemática justamente ante la necesidad de garantizar la implementación de esta ley de educación sexual integral, ¿no? 15 años y todavía tenemos un montón de recorrido por llevar adelante. Así que, bueno, no sé, así termino para que tengan tiempo las compañeras del otro normal, ¿sí? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Liliana, vas a participar por el otro normal. Sí. Ahora te escuchamos. Muy bien. Ahí fíjate, por favor, Alejandra, que sos la que está presentando, volver, viste, a la diapositiva de una cita con la educación sexual integral y pasar a las otras 2, por favor. Acá, nosotros, o sea, queríamos aportar a todo este trabajo que para nosotros fue la verdad que como una bocanada de aire fresco, ¿no? De todas las propuestas que surgieron en las jornadas interinstitutos, ¿no?
Y también la posibilidad de visibilizar lo que ya venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Que ahora cobró relevancia, ¿no? Entonces charlábamos con mi compañera Carolina Gamba, que nosotros tenemos una fortaleza muy grande, todos los normales, ¿no? Yo acá lo puse como escuela normal número 4 porque es donde nosotras conformamos el equipo de ESI. Pero en realidad este trabajo se hace en todos los normales porque tenemos la fortaleza de ser una unidad académica, ¿no? Nosotros trabajamos desde inicial, primario, secundario y terciario. Y en nuestra institución, si podés, Alejandra, por favor, pasar a la otra, venimos haciendo un recorrido muy grande con el trabajo en ESI, con una apuesta del equipo directivo que dirige toda, ¿no?, la unidad académica, desde el 2010, donde se empezaron a implementar los talleres de ESI en las carreras de PEP y PEI. En el 2012, ya desde el nivel terciario, nosotros empezamos a acompañar al nivel primario, porque, bueno, había situaciones emergentes complejas que los docentes no tenían por ahí cómo resolverlas. Entonces, desde el nivel terciario empezamos a acompañar. En 2013 hicimos un proyecto de articulación institucional y empezamos a trabajar en conjunto, el nivel inicial, primario y terciario, directamente llevando y articulando actividades de los docentes en las aulas, en las salas, y los estudiantes de PEP y PEI, ¿no? Con una riqueza muy grande, ¿no?, de que los alumnos que se están formando para ser docentes puedan tener ese contacto directo, ¿no?, con el cómo se trabaja la ESI en las salas, en las aulas, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2020, ese acompañamiento se fortaleció a docentes, ¿no?, con la articulación de los trabajos que hacían los alumnos en los talleres de ESI. Y seguimos con ese acompañamiento. El año pasado, durante la pandemia, fue... Lili, vamos cerrando, por favor. ¿Sí? Bueno, así ese acompañamiento fue muy importante, bueno, por todo lo que ya se ha dicho en relación a la necesidad de la ESI en pandemia, en ASPO, DISPO, ¿no?, y la proyección para el año siguiente de seguir trabajando con los graduados y los docentes, ¿no?, de la institución. Sí, y por último reforzar que ahí en el chat dejamos el canal de YouTube de las jornadas, la página de Facebook. Después también compartimos la presentación. Gracias. Que está la diversidad de temas que trabajamos y que está bueno porque pueden ser inspiradores para próximos Totalmente. talleres. Y es material que vamos subiendo al Padlet que abrió la coordinación, así que genial. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar esta línea de exposición con el Instituto Estrada. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto, bárbaro. Carlos, ¿los querés presentar al Instituto Manuel Estrada? Bueno, aquí mejor que yo lo puede hacer la supervisora de la escuela, que es Silvina. Ella me propuso la escuela, vi el trabajo y me pareció muy interesante. Aparte están ubicados también en una zona donde me parece que el accionar que llevan adelante es vital en función de la población que tienen. A pesar de ser un colegio de gestión privada, atienden a una población de características muy peculiares, son una cooperativa de trabajo y esto es muy importante para destacarlo. Así que, Silvina, si querés vos comentar algo de la escuela. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas las colegas. Y bueno, bienvenidos al Instituto Estrada, una escuela que acompaño ya hace unos cuantos años y que, como señalaba Carlos, es una escuela de gestión privada, que es una cooperativa y que cumple una función social, educativa, central en el barrio de Constitución.
y es una escuela que realiza un trabajo muy fino, muy delicado, muy atento al acompañamiento personalizado de las trayectorias estudiantiles, y quiero destacar esto porque es una escuela que trabaja en los 3 turnos, mañana, tarde, noche, mañana y tarde implementan planes de la nueva escuela secundaria, y en el turno noche implementan planes para jóvenes y adultos, y también tienen un terciario, o sea que tienen un impacto educativo muy importante en el barrio. Y a pesar de las problemáticas, o mejor dicho, a propósito de las problemáticas sociales que impactan en la realidad de la escuela, el equipo directivo y el equipo docente tienen sistemáticamente reuniones de reflexión para orientar especialmente un montón de prácticas en la escuela, y la ESI no es un espacio más para el Instituto Estrada, sino que es un espacio que merece una reflexión especial. Así que bueno, no quiero ocupar el tiempo de ellos, que son los protagonistas de esta jornada, y muy agradecidos de que puedan estar ellos participando. Gracias, Silvina. Bien, muchas gracias por la presentación y por el espacio que podemos compartir nuestra experiencia y ser enriquecedora, ¿no? Viendo todas las propuestas que hemos escuchado. Realmente es un placer y un honor para nosotros. Yo soy Nora Leoni y estoy acompañada por el profesor Emanuel Castillo, que somos simplemente en este momento 2 que estamos queriendo mostrar nuestra experiencia, pero detrás nuestro y acompañándonos han estado prácticamente todos los profesores de la institución, todos los docentes. Nosotros venimos trabajando desde hace muchísimos años, aún antes de la implementación de la ley de ESI, porque realmente creíamos que era una necesidad a la cual debíamos responder con nuestra propuesta pedagógica. Tal como ha dicho Silvina, atendemos a una población que sabemos que necesita de nosotros, de nuestro acompañamiento, y siempre bueno, lo tomamos como un desafío que debíamos asumir. Durante la pandemia, bueno, fue realmente un real desafío, ¿sí? Ya no los teníamos a los chicos cara a cara, no podíamos acompañar en el aula o en el patio o en las salas de uso común donde solíamos hacer nuestros talleres, nuestras actividades de ESI. Sabíamos que teníamos que buscar la manera de llegar a ellos en plena pandemia. Volvimos a trabajar, a conformar el equipo de docentes de referentes, nos reuníamos vía Zoom, en los ratos que teníamos libres, y empezábamos a buscar, ¿no?, material, propuestas, idas y vueltas. Empezamos mucho antes de saber las fechas. Para nosotros en realidad no nos importaba tanto el día de la jornada o el día del taller, siempre lo tomamos como, en el mejor de los casos, una semana, y si no, los profesores continuaban trabajando en la propuesta de ESI, así que esta vez iba a ser exactamente lo mismo. Empezábamos un día y íbamos a continuar, con la idea de llegar a toda la población, todos los docentes involucrados y todos los turnos también involucrados. Y ese era parte del desafío, ¿no? Porque no nos teníamos presentes, había que llegar a las casas. Sabíamos también que llegar a las casas iba a ser también un desafío, ¿no? Porque había muchos chicos que no se conectaban para las actividades cotidianas, pedagógicas, y teníamos temor de que quizás tampoco lo hicieran para la ESI. Sin embargo, bueno, nos llevamos sorpresa, tuvimos casos en los que tuvieron participación en ESI muy activa, y sin embargo, por ahí en el resto de las materias no tanto. Eso también era importante, nos estaba queriendo decir algo, ¿sí? Y tratábamos de leerlo. Llevamos a cabo varias experiencias. Nosotros en la propuesta que le mostramos tuvimos varias experiencias. Vamos a hacer un recuento muy leve de las más importantes, ¿sí?
nuestra preocupación pasaba por los vínculos, ¿sí? las relaciones afectivas. Era nosotros, los otros y las circunstancias muy inéditas, muy inusitadas que teníamos que enfrentar. Empezamos a buscar material y nos encontramos con un video que utilizamos como disparador, seguramente ustedes la conocen, la doctora Elena Furman, ella es bióloga, pero bueno, pues fue interesante su propuesta en muchos ámbitos. Lo tomamos como disparador, se lo hicimos llegar a los chicos a través de o bien los profesores tutores en primero y segundo año, o de los profesores que habíamos tomado como referentes para cada uno de los cursos, reitero, de tres turnos. Les llegaba a través de alguna de las plataformas, Edmodo, Classroom, WhatsApp, Gmail, lo que estuviera a nuestro alcance para que les llegara la propuesta a nuestros chicos. Después elaboramos la posibilidad de un Padlet, un muro colaborativo, que se lo estamos compartiendo. También para cada turno, ahí los chicos subían cada una de sus ideas para compartir, puede ser una frase, un deseo, una preocupación, hasta dibujos, porque la idea era, a partir del video de la Furman, que los chicos pensaran bueno, esto que habíamos visto como una marea, ¿no? Nos había llegado y bueno, la marea cuando se retira deja tesoros, ¿sí? Y también se lleva cosas. Esa era la consigna que les habíamos dado a los chicos, ¿sí? Que es lo que de alguna manera rescataban como un tesoro, como digno de ser mostrado y atesorado, y aquellas preocupaciones, aquellos miedos, aquellos temores, aquellas cosas que por ahí no podían resolver de otra manera, y quizás expresándolo a través de una frase, un dibujo, una ilustración, podían hacerlo. Y después hicimos conversatorio para retomar todo esto que se había mostrado en el muro, conversatorio en cada uno de los cursos en los que participaban. Nosotros invitábamos, generalmente acompañados por el tutor del curso, o el referente, y muy enriquecedora esa tarea, ¿no? Porque ahí nos veíamos las caritas a veces, ¿no? Porque también pasaba que no querían mostrarse en pantalla, nos costaba un poco. También sabíamos que detrás estaba la familia, en muchos casos, ¿sí? Estaba detrás acompañando y escuchando. Entonces sabíamos que muchas de las cosas que estábamos mostrando iban a impactar en la familia de nuestros chicos. Y bueno, una segunda experiencia, antes que Manuel hable un poquito más de las otras posibles. Yanina, les contamos que queda un minutito. Un minuto nada más, porque ya estamos a 10 minutos de terminar el taller y necesitamos la evaluación de los colegas. Sí, por favor. Hablo simplemente de este segundo taller, donde nos empezamos a preocupar por el amor y sus formas, sus vínculos, y le preguntábamos a los chicos cómo les gustaría que fuera su historia de amor. Y también decimos, bueno, a partir de despertar la expresión de sus sentimientos a través de poemas, canciones y demás. Lo dejo a mi compañero Emanuel. Bien, ¿cómo están? Primero, gracias por la participación, la verdad que nos llevamos cosas muy interesantes. Brevemente, para no robar más tiempo, esta idea que planteaba Nora, que se planteaba también en la charla, lo que fue la virtualidad, la necesidad de recomponer los vínculos de otro lugar, y por la naturaleza de nuestra población, justamente no teníamos mucha conectividad, se dio que la apertura que notamos a partir de la participación, de la propuesta de participación en el Padlet, fue altísima. Entonces, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que movía otras cosas, movilizaba otro tipo de emociones y demás, y decidimos tomar ese eje de la ESI, el de valorar la afectividad, ¿no? Estudiando que lo emocional tiene un gran componente en el aprendizaje,
Y hicimos todo un recorrido a modo de secuencia en el que, bueno, se iban retomando las actividades pasadas y haciendo un revisionismo sobre ellas como un ejercicio metacognitivo dentro de los mismos del grupo de estudiantes. Una de las experiencias que tomamos brevemente fue que los chicos hagan un relevamiento a partir de un estudio que hizo la UNICEF y se difundió también el INECO sobre cómo impactó en los adolescentes el encierro del año 2020. Después, a partir de preguntas que hacían ellos, qué le preguntarían a sus pares sobre cómo vivieron esa experiencia, se diseñaron encuestas por Google Forms y la participación fue altísima, lo que era un trabajo práctico de biología para analizar en términos de neurociencia y cerebro adolescente se volvió muy masivo, análogo a lo que pasaba con el Padlet, y aparecieron un montón de expresiones como esta que tenemos acá, que tenía que ver con el cambio que sentían ellos. Y tomando esa experiencia nosotros, bueno, brevemente nos quedamos con algunas ideas. Esto que planteamos al principio, de que siempre estamos revisando nuestro trabajo, nos tomamos el atrevimiento de tomar algunas consideraciones que surgen de nuestro propio trabajo y compartirlas en esta jornada, que son las siguientes, son muy sencillas. Algo planteó Adriana al principio. Esto, y también decía una compañera, que no se siente o no se explicita en los chicos, ellos no ven que se haga ESI. Y me parece que ahí nosotros, como un ejercicio justamente metacognitivo, pero ya a nivel institucional, quizás explicitar esta dimensión todo el tiempo. Así como se canta el himno a la mañana en la primaria, se me ocurre cuando yo era chico, que cada jornada nosotros hagamos explícito que eso también es un contenido de ESI, que en las clases cuando hablemos de algo lo dejemos. Perdón. ¿No? Lamentablemente se nos va el tiempo y no queremos dejar a ninguno sin la palabra. Me parece interesante esto que decís, lo sostengo, pero también a veces nosotros como docentes sabemos cómo hacerle decir, como docentes y obviamente los que también fogonean contra la ESI, porque no es inocente, cómo hacerles a los chicos decir que no tienen ESI, ¿no? Digo, también pensémoslo desde este lugar, además de la metacognición que vos traes muy bien. También se les enseña de una u otra forma o se los empuja a les pides a decir no tenemos ESI en la escuela, ¿no? Desde algunos medios, desde algunos intereses económicos, desde algunos cuerpos editoriales y demás. Bueno, tenemos la posibilidad de escuchar a la doctora Luciana Lavinier y el licenciado Rafael Portillo hacer la devolución al respecto de esta jornada que realmente da para mucho más, ¿cierto? Adelante, Luciana, Rafa. Buenas, ¿cómo están? Cortito, pues estamos con los tiempos justos, parece. La verdad que me alegra, primero saludo a todas las experiencias, me alegra que nos quedemos cada vez con menos tiempo y tengamos más instituciones participando, la verdad que da cuenta de todo el recorrido que venimos haciendo y puntualmente tal vez para trazar alguna línea con las exposiciones que fueron compartiendo, es esto. La ESI vino a legitimar experiencias que, como ustedes vinieron diciendo en algunas exposiciones, eran anteriores a la ley nacional y la de Ciudad de Buenos Aires. Y creo que toma otro resignificado por las experiencias que compartieron ustedes en contexto de pandemia. Algunos de los títulos de las que habían compartido las experiencias eran los desafíos antes y después de la ESI en pandemia. Creo que todo lo que compartieron nos quedó muy apretado y no pudimos escuchar tal vez lo rico y lo específico de cada experiencia y lo significativo de poder compartir entre instituciones de distintos sectores, distintos niveles y distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que Rafa, como dijimos ayer, nos debemos el primer congreso de ESI, ¿no? Tenemos que empezar a pensar el primer congreso de ESI para el año que viene de la ciudad. Así que intentemos los recursos que nos quedaron pendientes para poder compartir, que algunos están en el chat, volcarlos a la coordinación, así los podemos tener el resto de las instituciones educativas. Me callo, me silencio para que Luciana tome la palabra y les dejo un saludo y muchas gracias por este espacio. Gracias, Rafa. Bueno, estábamos tratando de pensar con Rafa justamente cómo procurar algunas devoluciones que puedan ser significativas porque es inmenso el trabajo y es también más de una década de trabajo también de cada una de las personas que estamos aquí presentes, que quizás nos identificamos, ¿no? Como participando de la trama de la ESI hace muchísimo tiempo
y resignificándolo a la luz de una política educativa como esta, que ya tiene 15 años, ¿no?, de existencia, pero que tiene una trayectoria previa que tiene que ver con las maneras en las que se habló de la sexualidad en el sistema educativo, y que, bueno, hoy tenemos una historia que está bueno contar, y también mostrar hitos significativos como esta pandemia transnacional que nos atravesó y nos hizo resignificar la educación sexual integral disponible, posible, nombrable, porque reformuló toda la trama de vínculos sociales y los atravesó por una plataforma tan compleja como los entornos virtuales, ¿no?, que es el modo en el que hoy nos estamos pudiendo aproximar. Entonces, no hay posibilidad de evitar situar, ¿no?, estas producciones tan interesantes que ustedes trajeron en ese contexto de producción de sentidos, donde es enorme la diversidad de problemáticas, de experiencias, de posibilidades de nombrar situaciones como, bueno, el infinito listado que trajeron ahí cuando mencionaron la cantidad de talleres que estaban pudiendo trabajar ahí en el Normal 11, ¿no?, que es muy destacable, ¿no?, que eso es lo que estábamos también tratando de registrar. Bueno, cuando dicen diversidad de temáticas, ¿de qué están hablando? Están hablando de heterosis norma, están hablando de masculinidades, de consentimiento. Son todas categorías muy necesarias para hacer que la ESI tenga lugar realmente como una práctica de ejercicio de derechos, de emancipación, o sea, todos los principios que estuvieron bregando, ¿no?, para que se pueda construir esta política pública, se están de alguna manera encarnando en estas trayectorias que ustedes están habitando en las instituciones. Incluso cuando lo hacen, como desde los profesorados, están logrando, ¿no?, instalar cátedras abiertas. La interseccionalidad de saberes desde distintas actorías es enorme, y es lo que está potenciando este movimiento pedagógico que se da de la mano de la educación sexual integral. Así que es muy destacable también ahí, no solo como estas adulteces que somos, personas educadoras, trabajadoras y trabajadores de la educación, ¿no?, comprometidos con esta política, sino también el lugar que se le está dando al estudiantado como protagonista, ¿no? Tratábamos de imaginarnos ahí qué preguntas estaban ustedes activando, pero lo están relatando. El modo de construcción de los proyectos se basa en escuchar, ¿no?, lo que es significativo para el estudiantado en sí mismo. Entonces, esto es muy destacable también respecto de la manera en la que están decidiendo planificar, proponer, construir y tramar estos saberes, ¿no?, con quienes ejercen la docencia y quienes están en esos procesos de formación, ¿no?, generando estas intersecciones preciosas y tan valorables. Nos daba ganas, no sé si Claudia y Adrián lo ven posible, de activar algunas preguntas posibles para esos trabajos. Quizás alguien se quedó con ganas de repreguntar algo, alguna curiosidad, porque de nuestra parte muchas cosas, ¿no?, que querríamos repreguntar, porque además nos toca desde nuestros lugares de trabajo muchas veces acompañar los procesos de implementación institucional y de acompañamiento desde el programa de parte de Rafael. Entonces, hay algunas cosas que sabemos, y sabemos que la complejidad con la que lo vienen trabajando y el compromiso es mucho más grande que lo que lograron nombrar, ¿no? Así que, bueno, eso es algo que queríamos abrir. Si alguien tiene ganas de desmutearse y hacer la pregunta o presentarla a través del chat, y bueno, eventualmente, Rafa, si tenés también alguna pregunta así que te haya quedado en el tintero, poder compartirla, porque nos parece que los relatos fueron muy preciosos, pero también requieren, ¿no?, de repreguntas para hacernos. Quizás son repreguntas para que queden, ¿no? No las respondemos, sino para que se abran debates y bueno, también trabajar con eso, con la incógnita. Igual yo tengo una repregunta para que sí, efectivamente, si se puede, se responda ahora. ¿Pueden terminar su presentación
el último instituto, que estaban en un momento súper interesante y como nos faltó tiempo. Sí, porque... Me gustaría, porque es un tema que nos inquieta, esto de por qué el estudiantado... ¿Qué dijeron los pibes, no? ¿Qué respondieron los pibes, no? A esta pregunta de por qué dicen que no tenían ESI. Sí, claro. Esta propuesta de Sandra me parece que nos permitiría también ser coherentes con esto que estábamos poniendo de relieve, así que si están por ahí, les escuchamos con mucho interés. Si alguien igual se tiene que ir, y media, por eso digo, como era 1 hora y media, si alguien se tiene que ir, pero bueno, nada, yo no tengo problema en quedarme, pero bueno, dale. Hola, sí, Sandra, es lo que planteamos al principio, un poco esta idea de qué se entiende por ESI y por qué se dice que no damos ESI. Es verdad este discurso que se construye a partir de los medios, que claramente tiene una intencionalidad partidaria, no digamos política, porque la política la estamos haciendo acá, sino que me refiero al hecho que se ven los mismos chicos. Los chicos mismos, cuando vos vas a dar, o chicos, no sé, le decís una situación X, el jueves hay taller de ESI, es el primero del año, no tuvimos nada. Estos son frases literales recogidas del aula, porque ellos no ven la dimensión de los contenidos asociados a la educación sexual integral. Ahora, hablo de una experiencia recogida de nuestro instituto, justamente por eso decíamos, es una metacognición institucional, que nos pasó bastante. Hay una materia que se llama proyecto, que está en 5º año, en lo que ellos se desenvuelven en lo que sería una trama de investigación. Plantean una hipótesis, un marco investigativo, un marco teórico, y uno de los trabajos que hacían uno de los grupos de chicas de 5º año fue este, ¿no? Trabajar el recorrido, hacer encuestas en los chicos, en toda su trayectoria en nuestro instituto, cómo vieron la educación sexual integral, y ellos mismos recogieron que nunca tuvieron talleres. Ahora, entre la enseñanza y el aprendizaje claramente hay un hiato enorme, pero las experiencias estuvieron planteadas, pero ellos no las vivenciaron, no las visibilizaron como tal. ¿Se entiende? Hay una disociación ahí, como un obstáculo epistemológico, si lo queremos pensar en términos pedagógicos, que por eso yo hacía hincapié en la última plantilla de hacerlo explícito. Tomás ese trabajito unos minutos antes, chicos, en base a la naturaleza del grupo, quizás ustedes planteaban en diferentes situaciones experiencias en las que se volcaban masivamente con diferentes inquietudes en base a sus poblaciones. A nosotros nos pasó eso. Había una pregunta ahí que no nos llegó. Claro. Estudiantes de nivel terciario, digamos, ya tienen todo un recorrido hecho y un interés particular, una intencionalidad en el aprendizaje, en el saber y en el estudio, claro, no se ve en la secundaria, quizás esa disociación es la que hace. Lo planteo justamente, yo soy profe de media, trabajo con chicos, con adolescentes, y veo esto, y me parece que es una problemática que claramente la tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Independientemente de la interpretación que podamos hacer. Sí. Creo que también esto trabaja lo que venía diciendo Adrián con respecto a qué hacemos los y las adultos y adultas con respecto cuando nos plantean los estudiantes y las estudiantes si hicieron ESI o no hicieron nada de ESI, porque no puede quedarse en un espacio específico. La ESI tiene que ser transversal y en el cotidiano se hace ESI, a veces sin nombrarlo, pero está bueno que lo hagamos visible para las familias y para los estudiantes, ¿no? Porque en el discurso de pasillo, en el recreo, en el bar, se sigue haciendo ESI. Y ESI no es solamente lo genital, ESI no es el profiláctico, ni el embarazo no oportuno. ESI es mucho más y que se practica casi carnalmente en la actitud institucional. Esto hay que recuperar, me parece. Silvina. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. A mí me pasa, yo soy profesor de biología, una especialización en enseñanza de las ciencias, voy por ese lado. Eso ya me da como un contexto, ¿no? Como pregúntenle al de biología, si es lo que hacen otros profes, y quizás uno que iatrogénicamente termina respondiendo. Yo después me capacité en educación sexual integral y demás, pero sigo siendo el de biología. Entonces, el otro día, en un curso puntual que fue muy fresco, les digo, los chicos me recriminaron esto, pero nunca tuvimos una charla, el año pasado no nos conectamos, yo le digo, bueno, y no tenemos más biología en 4º y 5º, le digo, esperen. ¿Ustedes hablan con otros profes, les preguntan? No, te esperamos a vos. Esa es la respuesta, digamos. Hay algo que yo les puedo responder de buena voluntad porque tengo conocimiento, porque estoy formado por X.
pero sigo siendo el de biología. ¿Se entiende? Y ahí hay como toda una perspectiva y una interpretación que se hace del tema, y es difícil correrlo, porque también pasa que hay otros profes que por motivaciones propias no participan, no les interesa el contenido, no lo justifico, pero digo, existe, y es preguntar de biología. Y es que los que somos profes de biología abordamos la ESI, perdón, me pasó lo mismo porque arrancamos con la ESI desde la biología, porque hace 20 y pico de años atrás hablábamos de eso, era desde donde despuntábamos la ESI, ¿no? Creo que fue el inicio de muchos y muchas de nosotros. Tal cual lo que dice Alejandra, ¿no? La potencia del ESI es que sea transversal, más allá de los espacios específicos. La verdad que es un lujo escucharlos, es muy Silvina, enriquecedor. Está Clau, Sí, Silvina sí. de Boli, con la mano levantada. Sí, no, dos cositas nada más, pero no quiero robar la palabra de los protagonistas que son las escuelas, pero yo quería señalar esto que decía, que lo que contaban en general, lo que contaba en particular el Instituto de Estrada me hacía pensar en que es verdad que en todas las escuelas, para los estudiantes, ellos no tienen ese. Y aparentemente esta responsabilidad está depositada en la escuela, en los y las docentes, en que no hay un proyecto de ESI. Y por supuesto que al interior de las escuelas esto genera un pesar, porque se hacen tantas cosas en las escuelas que decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que los chicos y las chicas están entendiendo por ESI? Me parece que ese no registro de lo que a veces hace la escuela tiene que ver también con un registro hegemónico acerca de lo que es la educación sexual integral, en el sentido de que el registro biológico, biologicista, la genitalidad, solo como la dimensión de la ESI, también es parte de aquellas cosas que hay que deconstruir en la escuela, no solo entre los docentes, sino entre los mismos estudiantes. Y por otro lado, esto de la dimensión excesivamente biologicista es algo que sigue transitando en las escuelas, siempre los referentes sí terminan de buscarse en el área de la biología o las ciencias naturales, o en todo caso a veces en la psicología, pero no hay un compromiso colegiado, ¿sí?, acerca de cómo hacer la transversalidad de la ESI para que realmente sea de valor educativo, ¿no? Y que no sea, digamos, un elemento más para burocratizar el currículum escolar, que es lo más, es lo peor que nos podría suceder, ¿no? Bueno, Adri, ¿querés decir las palabras finales? No, solamente agradecerles. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir más que alentarlos, ponernos a disposición desde lo que podemos, desde lo que sabemos, desde lo que podemos construir juntos y fundamentalmente comprometernos a seguir trabajando fundamentalmente el año próximo, si es que seguimos en la coordinación, desde el trabajo mucho más interdisciplinario y desde el nivel terciario y universitario que como ahí dijeron recién, son espacios todavía vacantes, ¿no? Digo, y que necesitan mucho trabajo interdisciplinario para superar estos prejuicios. Agradecerle a Rafa, a Lu, a Luciana, a Claudia Sarrica, a cada uno y cada una de ustedes por el trabajo que llevan todo el día al Instituto José Manuel Estrada, que conozco muchísimo. No lo quería decir porque no quiero ser autorreferencial, pero yo soy egresado de ese instituto, del secundario, así que hace muchos años y sé del trabajo que hacen. Así que les mando un fuerte abrazo y nada, y nos estamos viendo y bueno, por mucho más y mejor ESI en la ciudad de Buenos Aires. A disposición. Gracias. Para lo que necesiten.